Amén, hermanos. Me parece que somos familiares a esta historia de Jonás. Muchos puntos pudieran decirse acerca de esta historia, acerca de este libro. Y veremos algunos en esta noche. Versículo 1 nos dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás. Y siempre que veo textos como estos, pauso para decir gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que Dios le sigue hablando a su pueblo. Y qué bendición, hermano, venir a la iglesia y que Dios trate con nuestro corazón, que Dios trate con nuestro carácter, que Dios trate con nuestra vida espiritual, hermanos. Triste el día que como entremos no haya sido de bendición, edificación e incluso confrontación el mensaje y salgamos de la misma manera. Así como la palabra de Dios vino a Jonás, gloria a Dios que su palabra viene a nosotros, hermanos. Qué bendición que tenemos su palabra. Qué bendición que tenemos la palabra de Dios inspirada y preservada en nuestro idioma. La mayor parte del mundo no tiene ni una porción de la Biblia y tú y yo, gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios impresa en nuestras manos que nos ayuda para conocer la voluntad de Dios, hermanos. Dice la Biblia que vino la palabra de Jehová a Jonás y le dio el siguiente mandato, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. ¿Cuál era el mandato, hermanos? Que fuera a Nínive. ¿Y qué debía hacer en Nínive? Dijo, quiero que pregones, que prediques contra ella, porque su maldad es tan grande que ha llegado delante de mi presencia. El mandato de Dios era muy sencillo. Jonás, quiero que vayas a Nínive y que prediques. Hermano, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has desobedecido a Dios? Me temo asegurar, hermanos, que a veces abiertamente lo hemos hecho, pero incluso muchas otras veces hemos desobedecido incluso sin darnos cuenta. En una ocasión yo me estacioné donde no debía y no había visto el letrero, hermanos. Y después llegó el oficial a darme por ahí un ticket. Y le dije yo, ¿qué cree? No vi el anuncio. ¿Y qué va a decir esa persona? Ah, discúlpeme. ¿Verdad que no, hermanos? La infracción es puesta. Muchas veces pecamos delante de Dios y ni cuenta nos damos, mis amados hermanos. Cuando no venimos a la iglesia, dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cada vez que no salimos a dar el glorioso evangelio del Dios bendito, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermanos? Pecado. Cuando Dios pone a hacer algo en nuestro corazón y simplemente decidimos, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces al ser creyentes, hermanos, desobedecemos a nuestro Dios? Y lo malo de desobedecer no solo es que no haremos lo correcto, sino que lamentablemente haremos lo incorrecto, como David cuando no fue a la guerra, se quedó en el palacio y sabemos el resto de la historia cuando cometió adulterio. Sansón no se sujetó a sus autoridades y fue un juguete de sus enemigos a tal grado que perdió sus ojos. Qué importante es estar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 3 dice la Biblia. Y Jonás se levantó para, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Huir de la presencia de Jehová. Tarsis, hermanos, es imposible huir de la santa presencia de Dios. Adán y Eva, Dios les dijo, pueden tomar del huerto que ustedes gusten, pero del árbol del bien y del mal, no lo toques, porque el día que lo toques, ese mismo día vas a morir. ¿Y qué hace el hombre, hermanos, desde un principio en el huerto? Teniendo tantos frutos, hermanos, tantos árboles, y va exactamente al que Dios le dijo, no. Y después, por su pecado, el hombre se esconde. Y dice la Biblia que en aquellos gloriosos días Dios caminaba con el hombre y Génesis dice que se paseaba por el huerto. La primera pregunta hecha en la Biblia es, ¿dónde estás? Le preguntó a Adán. No es que Dios no supiera, Dios lo sabe todo, mis hermanos. Pero Dios quería que Adán se diera cuenta dónde él estaba. Se escondieron de la presencia de Dios cuando es imposible, mis amados hermanos. Este verso nos dice que se levantaron para huir de la presencia de Jehová. Tarsis.
descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Fíjate lo que dice, y pagando su pasaje. El libro de Jonás nos recuerda que existe una gran pérdida, mis amados hermanos, que sale muy caro salirnos de la voluntad de Dios, pues nunca es gratis. La Biblia dice, pagando su pasaje, hizo su soberana voluntad. Recordemos que hay muchas pérdidas al alejarnos de Dios. La primera puede ser una pérdida, como en este caso, una pérdida económica. Aquellas personas que habiendo conocido a Dios vuelven a sus vicios. El pecado no cuesta, el pecado no es gratis, perdón, cuesta mucho. Y qué triste aquellos que se vuelven tras los pecados que anteriormente les motivaban. Y la Biblia dice en Proverbios 21:17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y sus ungüentos no se enriquecerá. U otra versión dice, vendrá a pobrezas. Esa gente que busca los vicios no le puede ir bien, porque hay pérdidas cuando uno se aleja de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Alcohol, cigarros, drogas, mujeres. No la pintan con el letrero ahí en la playa, hermanos, la pelota, pero no muestran los hogares destruidos a causa del pecado. Dije que el mensaje sería corto, pero no dije que no iba a ser bíblico, iba a estar bueno, hermanos. No solamente hay pérdidas económicas, también hay pérdidas familiares. Cuando un cristiano simplemente le da rienda suelta a su carne, se apartan. No vale la pena que arruines tu familia por un minuto de placer, querido hermano. Aquel hijo pródigo perdió mucho cuando se alejó. No solamente perdió sus bienes, sino dice la Biblia que se alejó de su padre, se alejó de su hermano, viviendo perdidamente. Cuando te alejas de Dios habrá pérdidas, no solo económicas. Número 2, habrá pérdidas familiares. El respeto de tu familia. Número 3, hermano, habrá pérdidas de salud. Dios restaura, amén, hermanos, pero el pecado sigue teniendo consecuencias. Si una persona pasó toda su vida de alcoholizado y viene a Cristo, Cristo tiene poder para salvarlo, hermanos, pero tal vez le da cirrosis. Puede haber cáncer, sida. El pecado tiene consecuencias, como ir a la cárcel. Jonás nos recuerda lo costoso que será apartarse de la voluntad de Dios, hermanos. No seamos desobedientes. Versículo 4, después de que Dios le dice a Jonás, quiero que vayas y prediques contra aquella gran ciudad. Dice la Biblia que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y querido hermano, tal vez te encuentras en problemas un poco extras esta semana y dices, pero es que el diablo me ha puesto muchas trabas. Y a veces no es el diablo, es Dios quien levanta la tempestad para que recobres tu atención a Dios, mi hermano. Jehová hizo levantar un viento. Dios trata de volver nuestra atención a Él, mis hermanos. Versículo 5, muy importante, dice la Biblia. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué había hecho Jonás, hermano? Se había echado a dormir, hermano. Como algunos el culto en la noche, ¿verdad, hermanos? ¿Sabes que la mayoría de respuestas de cristianos es, pues si tienes paz está bien? ¿Sabes que algunos esta noche no vinieron a la iglesia? En su casa tienen paz, hermano, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos. Amén, hermanos. La paz es indicio de la voluntad de Dios, pero lo que es indicio de la voluntad de Dios es lo que diga este libro, hermanos. ¿Tú crees que los misioneros, hermano, no pagaron un precio al cruzar otro país? Pero estaban confiados en su corazón. Yo sé que esto es la voluntad de Dios. No solamente la paz es indicio de su voluntad, sino el que sea bíblico y el que agrade a Dios, eso es indicio de que es la voluntad de Dios. A veces no vas a sentir mucha paz al salir a evangelizar. La sentirás después de hacerlo. Pero debes aprender a obedecer a Dios. Amén, hermanos.
¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a uno de Cristo? Si es una semana ya es mucho, hermanos. ¿Será que son 2 semanas? 3 semanas, 4 semanas. Y si no tienes cuidado, hermano, te vas a acostumbrar a vivir de la misma manera sin cumplir el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Aprendamos algunas cosas de este libro. Punto número 1, si Dios te da un mandato, no lo cancela o lo ignora al dejar pasar el tiempo. Cuando Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques contra aquella gran ciudad, no solo porque pasó el tiempo dejó de ser su mandato. El mandato siguió siendo el mismo, hermanos. Amén. Esa gente de Nínive, dice la Biblia, que era gente mala, temible, enemigos de Israel. Y probablemente Jonás decía, ¿estás seguro, Señor, que quieres que vaya a ese lugar? Nunca pongamos en juego lo que Dios quiere que hagamos, sino obedezcamos a Dios y dejemos a Dios ser Dios, mis hermanos. Punto número 2, es imposible huir de Dios. Vayamos a Salmo 139:7. Jonás intentó huir de la presencia de Dios y dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, siguiente texto, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, hiciere mi estrado, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahí tú estás. Nuestro Dios, amada iglesia, es omnipresente. Me encanta lo que decía Spurgeon y decía, escóndete en tu bóveda de cristal, porque no hay ningún lugar que se escape de los ojos de nuestro Dios, hermanos. Jonás se dio cuenta que era imposible huir de la presencia de Dios. La nave se iba a romper y dijeron los marineros, pues echemos suerte. Veamos a quién echamos. La suerte en ese día no es que echaban un volado, sino que había una bolsa que tenía piedras blancas y había una piedra negra. Y al que le saliera la piedra negra es de quien era la suerte en esa ocasión. Probablemente Jonás, antes de meter la mano, decía, yo creo que ahí viene la piedra negra. Versículo 15, hermano, después de sacar esa piedra. Verso 15 dice la Biblia, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Jonás capítulo 1, versículo 15. Y nos dice la Biblia que echaron a Jonás al mar, hermanos. No nos vamos a meter en el dilema si fue una ballena. Verso 17 dice la Biblia, gran pez. Pastor, ¿y usted cree que fue? Pues un gran pez, hermanos. Tal vez de los conocidos pudiese ser una ballena. O tal vez es un animal que ya ni siquiera conocemos, hermano. La Biblia habla de animales como Leviatán. Y si alguien tratara de decir quién es un Leviatán, pues nadie sabríamos lo que es. Pero un pez grande se lo comió. Y hermano, no me enfoco en el pez, sino me enfoco en qué tiene que hacer Dios para atraer tu atención a Él nuevamente. Para Jonás usó un pez. ¿Qué tiene que hacer en nuestra vida, hermanos, para atraer nuestra atención a Él? Cuando por las buenas podemos voluntariamente y por gratitud servirle a nuestro Dios, hermanos. Jonás pasa ahí en la panza del pez unos 4 días y después, dice la Biblia, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días, hermano? No, ¿te imaginas lo que sintió y pensó dentro de la ballena 3 días, hermano? ¿Sabes que si Jonás hubiera sido obediente, se hubiera evitado este tema de los 3 días, hermano? Jonás capítulo 2, versículo 1, después de 3 días de estar en la panza del gran pez, como dice la Biblia, entonces oró a Jonás a Jehová desde el vientre del pez. ¿Y cómo somos tú y yo como Jonás, verdad? Cuando tenemos el agua hasta acá arriba, cuando la situación ya está tan grande y no sabemos qué hacer. ¡Ay, Señor! Hermano, a Dios no solo se le buscan problemas, se le busca cada día, hermanos. Amén. Entonces oró a Jonás a Jehová desde el vientre del gran pez, versículo 2, y le dice,
Invoqué en mi angustia a Jehová, y gloria a Dios que Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Qué bendición que Dios sigue en el ministerio de escuchar nuestras oraciones, hermanos. Versículo 7, Jonás le dice: oh Dios, cuando desfallecía me acordé de Jehová. Si es que tu alma desfallece esta noche, acuérdate de Jehová, hermanos. Y es en esos momentos difíciles, cuando necesitas que Dios te ayude, que haces lo mismo que Jonás en el verso 9. Y en aquella oración, hermanos, dice la Biblia: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Fíjate lo que dice: pagaré, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que prometí. Ahora, no sabemos qué le había prometido Jonás a Dios. Tal vez le prometió: te voy a ser fiel, Señor. Tal vez le prometió desde su juventud: lo que tú me digas, yo lo haré. Yo no sé qué le haya prometido, pero en este pasaje, hermanos, Jonás se acordó de la promesa que le hizo a Dios y le dijo: Señor, pagaré lo que te prometí, y yo sé que tuya es la salvación. En otras palabras, es lo que tú y yo hacemos: Señor, si me salvas de esta, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde quieres que yo sirva? ¿Cuántas veces, hermanos? Ahora sí, Señor, si me ayudas de esta, te prometo que voy a leer mi Biblia cada día. Ahora sí, Señor, si me ayudas, prometo que apoyaré tu iglesia. Oh, Señor, si me libras, hasta me pongo a evangelizar. Oh, pagaré lo que te prometí. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Brevemente, y mantén tu división ahí en Jonás. Dice la escritura, hermanos: cuando Dios haces promesa, no tienes que decir amén, hermano, pero alguna vez le has hecho una promesa a Dios. Porque Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dice la Biblia: no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y Jonás le dijo ahí en el vientre: oh Dios, pagaré lo que te prometí, cumpliré mi palabra. Y es triste, hermanos, pero algunos salen de su problema y se olvidan de las promesas que le hiciste a Dios en aquellos momentos difíciles. Regresamos a Jonás capítulo 2, versículo 10. Cuando Jonás promete obedecer a Dios, hermanos, fíjate lo que dice la Biblia: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabes que no tardó mucho para que después de su obediencia Dios lo librara de su problema, si pudiéramos usar esa palabra? Hermano, ¿cuánto tiempo más tardaremos tú y yo en obedecer la voluntad de Dios? Y tal vez es lo que nos falta para salir de nuestros problemas, hermanos. Quisiera hacerte una pregunta: ¿estás completamente en obediencia con Dios? Amén, hermanos. Huir de Dios siempre trae consecuencias dolorosas. Remuerde tu conciencia, hay culpabilidad que no te deja. David decía: mi pecado está siempre delante de mí. No hay paz, solo turbación. No hay gozo, todo está mal. No hay seguridad, hermanos. Obedezcamos a Dios cuando Él nos pida que hagamos algo, hermanos. Si Él te llamó, sírvele, hermanos. Si Él te ha puesto a cargo de una familia, cumple con lo que Dios te ha pedido en su palabra. Si estás en la iglesia, involúcrate por gratitud a Dios en algún ministerio, hermanos. Hermanos, me encanta el libro de Jonás, porque primero vemos que no tenemos un Dios solapador, sino un Dios que trata con su pueblo cuando no hace su voluntad. Oh, pero amados hermanos, después vemos un Dios lleno de gracia. En Jonás capítulo 3, versículo 1, y me encanta este texto, hermanos, porque dice la Biblia: y vino palabra de Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿No te da gusto que tenemos un Dios de la segunda oportunidad, hermanos? Y aunque no esté en el texto, ¿no te da gusto que tenemos un Dios de la tercera oportunidad, hermanos? Y aunque no esté en el texto, hermanos, pero yo no sé ya en qué número voy.
vino a mí por segunda vez. Yo no sé cómo esté tu relación con Dios, hermano, pero si has desobedecido, ha venido a nosotros la palabra de Jehová por segunda vez. Gloria a Dios, hermanos. Uno de mis pasajes favoritos de Miqueas es Miqueas 7:18, hermanos. Fíjense qué glorioso verso. Hablando de nuestro Dios y cómo vino la palabra de Dios por segunda ocasión y le dice: ¿qué Dios como tú, hermanos? Y entre comillas, no hay nadie como nuestro Dios, hermanos. Qué bendición que no me hinco a un pedazo de madera, un pedazo de yeso que no me escucha. Oh, mis amados hermanos, qué Dios como el nuestro, que creó este mundo en 6 días, incluso alcanzó a descansar en el séptimo. Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, gloria a Dios, en misericordia, hermanos. Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y gloria a Dios que el siguiente verso dice: nuevas son cada mañana, y lo enmarca: grande es tu fidelidad, hermanos. Y si hay algo que es grande, es la fidelidad de nuestro Dios. Vino la segunda vez la palabra de Dios a Jonás, y tal vez hay algún Jonás en este servicio, en esta noche, sea presencial o sea en su hogar, y la palabra de Dios ha venido por segunda vez a tu vida tratando con el mismo asunto. Debemos ponernos a cuentas con Dios, hermano. Debemos ponernos a cuentas con Dios. Isaías 1:18 nos dice de una manera tan clara: venid luego, dice Jehová. Spurgeon tiene un mensaje de este verso, hermanos, que nos habla de una invitación, la invitación más grande, porque es Dios mismo quien te da la invitación y nos dice: venid luego, dice Jehová. ¿Y para qué te invita Dios en esta noche? Para ponerte a cuentas con Él, hermano. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, por Cristo vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué debemos hacer caso? Vino a Jonás la palabra de Dios por segunda vez, ¿verdad que sí, hermanos? A veces viene a nosotros por tercera y cuarta, amén. Pero llega un momento, hermanos, que si tu voz, tu oído no responde a la voz de Dios, ya no va a venir. ¿Y tiene usted Biblia para eso, pastor? Lamentablemente sí, hermano. Oseas capítulo 4, versículo 17. Lo que Dios nos enseña es que Dios me dice: oye, 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 oye. Llega un momento en que dice: pues si no me haces caso, ya mejor no te hablo. Dice la Biblia, hermanos: Efraín es dado a los ídolos. ¿Qué palabra dice ahí? Déjalo. Efraín ya se fue tras otros dioses. Déjalo. Oh, hermanos, yo tiemblo por eso. Pero gloria a Dios que viene la segunda vez su palabra en nuestra vida. Amén, hermanos. No te esperes a la tercera, mi hermano, porque tal vez Dios pueda decir: déjalo. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Dios nos guarde, mis hermanos. Vayamos a Hebreos 12:7. Existe una línea que nadie sabe dónde Dios la pone, pero la pone, hermano. Que si dejas de responder a la voz de Dios y todo llega a ser monótono hasta cierto punto. Dice la Biblia ahí en Hebreos 12:7: porque ya sabéis, está por ahí más adelante, tal vez es 17, no lo apunté mal. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Fíjate, hermano. Y no hubo oportunidad. ¿Qué dice ahí? ¿Sabes qué tipo de cristianismo vivimos hoy en día, hermano? Pues tú veas lo que quieras, hombre, como quiera Dios te perdona. Y tomas la gracia de Dios como libertinaje.
Ahora, Dios restaura, hermanos, amén. Hermanos, Dios es un Dios de segunda y tercera oportunidad, hermano. Pero no abuses de la misericordia y gracia de tu Dios. Porque puede llegar un momento, hermano, que cruzamos esa línea y dice Dios, te dio oportunidad para el arrepentimiento. Pero hasta aquí dice, no hubo oportunidad, aunque la procuró con lágrimas. Es triste, hermanos, pero a veces los cristianos dicen, no, pues lo que sea, ya un servicio más adelante voy al altar y ya me pongo bien con Dios. Hermano, ten cuidado, hermano. Con Dios no se juega. Dios es misericordioso, mas no solapador. Amén, hermanos. Sin embargo, te tengo buenas noticias. Hoy estamos a tiempo, hermanos, amén. Hoy hay oportunidad para el arrepentimiento. Hoy podemos volvernos a nuestro Dios, mis hermanos. Tal vez mañana es muy tarde, pero hoy puedes venir a Cristo, hermanos. No esperes a que algo más grande suceda para que Dios traiga tu atención. Y viene Jonás capítulo 3 versículo 2 y el mandato fue el mismo. Levántate, Jonás, y quiero que vayas a Nínive y prediques contra aquella gran ciudad. El mandato no cambió por el tiempo, fue el mismo. Y el mandato sigue siendo expuesto para el cristiano. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, hermanos. Versículo 3. Y se levantó Jonás. ¿Y qué hizo Jonás, hermano? Hermano, quiero que nos demos cuenta que tarde o temprano se tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero yo creo que es mejor hacerlo por las buenas, hermano. ¿Verdad que sí? Es como si tus papás te mandaban ahí por las tortillas, ¿verdad? O algo, hermano. Y a lo mejor te decía, y cómprate una coca. No, hermano, pues eso estaba muy bien. Y si le decías no quiero, no solo ibas con chanclazo, hermano. De que ibas por las tortillas, hermano. Ahora, o regresas con coca o regresas con chanclazo. Pero las tortillas las vas a traer. La voluntad de Dios se va a hacer, mis hermanos. Yo prefiero que Dios me bendiga por hacer su voluntad y no que tenga que traer juicio a mi vida y que al final del día como quiera lo tenga que hacer. Amén, hermanos. Jonás fue el primer misionero y no voy a extender tanto el mensaje, hermanos, pero nos dice la Biblia que estaba 3 días de camino donde estaba Jonás. Y versículo 4, cuando un cristiano se quiere poner a cuentas con Dios, cuando un cristiano quiere estar bien con Dios, dice la Biblia que Jonás entró a la ciudad, camino de ¿cuántos días, hermano? ¿Verdad que regresó mucho más rápido? Yo no sé si tú te has alejado de Dios, hermano. Solo tú sabes si has estado o no leyendo la Biblia, si te has estado congregando fielmente, si has estado haciendo lo que Dios te ha pedido. Y hermano, si no lo has hecho, hoy puedes cambiar. Hoy puedes volverte a Dios. Hoy puede haber un arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento es un cambio de vida completamente para buscar a Dios, hermano. El mensaje fue muy corto. El mensaje que Jonás predicó fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. Hermano, aunque Jonás predicó el mensaje, Jonás se dio cuenta que no fue su mensaje, sino Dios quien obra. Cada persona que predica, hermano, se da cuenta que no es su bosquejo, hermano. Yo no pongo mi fe en mi bosquejo en esta noche, sino es Dios quien hace la obra. Yo me sorprendo, hermanos, que a veces predico un mensaje y a veces para una persona puede decir: ay, pastor, qué dura estuvo la predicación. Y otro hermano me puede decir: gloria a Dios, Dios habló a mi vida. En el mismo mensaje, hermano. Lo que se da cuenta que no es el mensaje ni el mensajero, sino Dios y su Santo Espíritu que obra en nuestras vidas, hermanos. Su mensaje fue muy claro: si se arrepienten, Dios los perdona; si no se arrepienten, Dios los destruye. Ese fue el mensaje que predicó Jonás. Versículo 5, miren cómo Dios obró. Dice la Biblia: y los hombres de Nínive, ¿qué dice ahí, hermanos? Creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, hermanos, y cómo Dios trajo el avivamiento más grande de la Biblia, porque este estuvo más grande que incluso el de Hechos, cuando fueron 3,000 judíos salvos. Este fue el avivamiento más grande de toda la Biblia. ¿Por qué creyeron a Jonás estos paganos, hermano? Porque fue Dios quien obró en sus vidas
Pero Dios usó a alguien que llevara su palabra. Hermano, Dios quiere usar tu vida para llevar su palabra a este pueblo, a esta ciudad, hermano, que aún no conoce a Cristo. Guarda esto en tu corazón y ya estoy terminando, hermano. Dios no usa personas perfectas. Tú podrías decir que Jonás fue una persona perfecta, hermano. Fue una persona que se arrepintió, se volvió a Dios y fue una persona disponible. ¿Saben que todos los que están aquí esta noche, Dios los puede usar a todos, hermano? Tú dirás, pero a mí, Dios te puede usar a ti. Y dirás, pero yo me dedico a, y cada banca tiene una historia diferente. Hermano, incluso ahí en tu trabajo tú puedes servir a Dios de alguna manera. Ahí en tu familia tú puedes servir a Dios de alguna manera. ¿Estás tú disponible para Dios, hermano? ¿Ansías que Dios te use? Leí una frase, hermanos, hace un ratito que me pareció tremenda. Y esa frase decía: mi meta no es ser exitoso, sino ser útil. Qué tremendo, hermanos. A veces queremos éxito, pero el éxito de un cristiano está en ser útil en las manos de Dios, hermanos. ¿Está siendo útil a Dios? ¿Es tu deseo que Dios te use en cualquier área, hermano? Qué bendición saber que Dios usó a Jonás. Qué bendición saber que Dios usó a Saulo. Qué bendición saber que Dios usó a Pedro, hermanos. Incluso después de maldecir el bendito nombre de Cristo. No me digas que Dios no te puede usar. Dios tratará con nosotros, hermano, pero con un buen fin, para usarnos, para su honra y para su gloria. Espero que nuestro deseo sea que Dios nos use. El deseo más grande de un cristiano debe ser: Señor, usa mi vida. Que mi vida pueda glorificarte. Que a través de mí otras personas conozcan a Cristo. Decía un misionero: no quiero ser grande, pero sí quiero ser grandemente usado. Ya no tenemos esa chispa en el cristianismo, hermanos. Sin embargo, Dios no solo nos ve colectivamente, sino de una manera singular. Dios te quiere usar a ti, hermano, pero para eso tienes que volverte a Dios y hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar.